Nuevamente vamos nosotros a hablar acerca de la palabra del Señor y en esta hora yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en un pasaje alusivo a estos tiempos y va a ser en el Evangelio de Mateo capítulo 21, el Evangelio de Mateo capítulo 21 y vamos a estar leyendo los versículos 6 al 11. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 6 al 11, dice: Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En realidad a mí me da mucho gusto el haber conocido las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, porque a través de ella rompí con muchas tradiciones y muchas costumbres y supersticiones, y precisamente una de ellas es lo que nosotros acabamos de leer en esta hora. Me sorprendió realmente y me sorprende en el nombre del Señor Jesucristo su palabra, porque en ella nosotros aprendemos y comprendemos las cosas que debemos de conocer y saber acerca de nuestro Salvador. Yo crecí en un pueblo pequeño y crecí con las tradiciones y las costumbres y las supersticiones que la gente tenía y que se les había enseñado de parte de los papistas, lo que se les había enseñado y se nos decía, y entonces nosotros habíamos crecido con esa costumbre y esa superstición. No montes ningún animal, caballo o burro, porque estás pecando y estás cayendo en maldad delante de Dios. Entonces nosotros nos absteníamos de montar, y no solamente eso, incluso decían: no te bañes, porque si no te bañas con la sangre del Señor. Qué bueno hubiera sido que nos hubiéramos bañado con la sangre del Señor. Pero ahí estamos nosotros toda la semana sin bañarnos, porque nosotros cometíamos pecado si nosotros nos bañábamos. Y entonces por eso es que en muchos lugares la costumbre es que el sábado de gloria, como ya se abría la gloria según ellos, entonces se aventaban agua y se mojaban y cosas por el estilo, porque habían pasado una semana prácticamente sin bañarse, porque si no se bañaban con la sangre del Señor. Qué supersticiones y qué mentiras y qué doctrinas más diabólicas se les enseña a la gente. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, nos encontramos con algo muy distinto, una enseñanza completamente diferente. Y esto ahora lo tenemos incluso en esos momentos para poder tratarlo en lo que nosotros podríamos llamar nuestro mensaje de esta hora. Lo vamos a titular: El Señor Jesús en un burro. El Señor Jesús en un burro. Y esto en realidad llama poderosamente la atención, porque se supone en plena Semana Santa, comenzando ella misma, nuestro Señor Jesucristo tuvo el atrevimiento de montarse en un animal de carga, en un burro. E incluso no solamente eso, sino que entró a Jerusalén y, como veremos nosotros, lo aclamaba la gente, algo totalmente diferente a las enseñanzas diabólicas que se le enseña, que se le dice a la gente, y que crece precisamente con esa superstición y crecen con esa mentira.
¿Qué es lo que nosotros aprendemos realmente en este pasaje? Precisamente nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, no solamente vino a este mundo y vivió de acuerdo a la voluntad del Señor y murió por nosotros, sino que aquí nos encontramos con que realizó un acto para muchos de nosotros incluso prohibido. Se montó en un burro. Fíjense nada más. Ahora bien, ¿y qué son las lecciones que nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo en esta hora? Bueno, primero, la humildad del glorioso personaje, nuestro Señor Jesucristo. La humildad. Aquí se demuestra, porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña y nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es cierto. Y aquí se demuestra la humildad de nuestro Salvador. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña también en relación con nuestro Señor. Y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. He aquí la humildad de nuestro Salvador en todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Por qué? Porque precisamente Él, como un personaje glorioso, en ese sentido entró humildemente en aquella ciudad. Versículos 6 y 7. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, fíjese bien, y pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Y qué pasó? Y él se sentó encima. Él se sentó encima. ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo pudo haber sido esto? Exactamente. Por un lado, definitivamente estaba cumpliendo la profecía, que incluso lo vemos nosotros en el versículo anterior, en el versículo 5, que dice: todo esto se cumplió por lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cumple la profecía. Y fíjese bien, no solamente cumple la profecía, sino su obediencia al Señor y a las sagradas escrituras fueron tanto en nuestro Salvador, que se humilló a subirse en un burro y en un burro entrar a la ciudad de Jerusalén. Esa es la humildad de nuestro Salvador. Esto me recuerda. Se cuenta que en una ocasión, supuestamente era su versión en ese sentido para El Salvador, que la reina Victoria inglesa dijo en cierta ocasión: oh, me gustaría que Jesús viniera en nuestros tiempos y entonces yo entregaría mi corona a sus pies. Mentirosa, mentirosa, porque si algo odiaba a ella, era a los humildes y era a las personas que se encontraban en la peor condición, y mucho más si anduvieran caminando en un burro. De ella, dijo el gran predicador escocés John Knox: quisiera que el águila de Juan bajara y con sus garras cogiera a esa mujer y la echara, hiciera garras totalmente, porque odiaba el evangelio. Y según ella, decía que cuando viniera Jesús, si viniera, ella le iba a entregar la corona a sus pies. Mentirosa, mentirosa. ¿Por qué? Porque ella odiaba el evangelio. Y el evangelio dice que Jesucristo se montó en un burro. ¿Cómo andaba ella? Oh, en lo mejor, en lo mejor. Por eso decimos, el gran personaje, nuestro Salvador y nuestro Señor, realmente manifestó humildad y mansedumbre y ternura al entrar
a la ciudad de Jerusalén montado en un burro. No le dio vergüenza. No. Su humildad lo manifestó realmente. Y podemos verlo a través de este pasaje. Que los discípulos fueron y buscaron estos burros, se lo trajeron al Señor y Él, muy bien y tranquilamente, después de que los mismos discípulos le pusieron los mantos encima, Él se sentó encima y caminó rumbo a Jerusalén. ¿Ven ustedes? Cuando la persona realmente es grande como nuestro Salvador, bueno, no ha habido otro más grande, pero cuando la persona es grande, no importa en qué ande o cómo camina, cómo va, es la persona lo que vale, su actitud y su forma de ser. Esto es lo que realmente vale, su carácter, su forma y su manera de comportarse es lo que vale. Prueba de ello es lo que vemos en segundo lugar. Lo impresionante de su persona que tocó a las multitudes. Fíjese bien, iba en un burro, pero lo impresionante de su persona era precisamente tan grandiosa la personalidad de nuestro Salvador que tocó a las multitudes. Versículos 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. He ahí lo impresionante de nuestro Salvador. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos aprender que no importa lo externo, claro está que debemos de cuidarlo, pero en ese aspecto, no importa lo externo, lo que vale es el corazón. Lo que vale es tu comportamiento y tu manera de ser. Nuestro Salvador Jesucristo había convencido a las multitudes que lo que Él proclamaba era cierto, que el mensaje del Evangelio, el reino de Dios, era lo único que valía, era el valor que Él le otorgaba al reino de Dios, y es lo que nosotros debemos de hacer, porque dijo el Señor: porque la vida del hombre no consiste en el comer o en el beber o en el vestir. No, consiste en su conocimiento de Dios y su respeto por el Señor. Eso es nuestro Salvador. De tal manera que las multitudes, al verlo llegar en el burro, no se avergonzaron. No, al contrario, los impresionó. Los impresionó de tal manera que sus mantos los ponían en el camino para que avanzara en aquel borrico. Cortaban ramas de los árboles y las ponían a sus pies y cantaban y gritaban: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Le creyeron. Le creyeron. ¿Por qué? Porque lo impresionante de su mensaje lo respaldaba con una vida recta y correcta y justa. Y era lo que realmente valía. Y eso es lo que realmente vale. Y en nuestros tiempos, ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que a nosotros realmente nos interesa? Nada de lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo, menos nuestro Salvador. Y es en realidad lo que a nosotros nos debe de interesar por encima de todas las cosas, nuestro Señor.
nuestro Salvador. Por eso, proclamamos nosotros el mensaje de Dios. Y en esta Semana Santa que le decimos, nosotros debemos de comprender de una manera y de una vez por todas que lo que vale es nuestro Señor, nuestro Salvador, su palabra, la que nos enseña y nos saca de todas nuestras supersticiones y todas las mentiras que se nos han enseñado a través de los tiempos. Su palabra es la única regla de fe y práctica para nuestras vidas. Y esto debemos de tomarlo como tal. Y por último, fue tanta la conmoción que toda la ciudad se preguntó, ¿quién es este? ¿Quién es este? Versículo 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Se dio a conocer y lo entendieron las personas. Y fíjese bien, por lo menos preguntaron los que no sabían. Preguntaron, ¿y quién es este? Algo mucho más que lo que muchos de nosotros hacemos. No nos interesamos por Jesús, que es realmente el único que vale la pena, porque Él dio su vida por nosotros. Él vino desde el cielo para darnos vida eterna, salvación y perdón de nuestros pecados. Y nunca nos hemos preguntado, ¿y quién es Él? Es el momento de que nosotros reflexionemos y pensemos, y que en estos días en que recordamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sirva para reflexionar y pensar, para dar una respuesta a esta pregunta. Fue tanta en ese aspecto la conmoción que se suscitó en aquellos momentos que toda la gente se preguntó, ¿y quién es este? ¿Ha preguntado usted en su corazón, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es? ¿No? Y a muchos ya casi nadie se interesa por nuestro Salvador. Nadie. Pero mis amigos y mis hermanos, aquí está expuesto en las Sagradas Escrituras quién es Jesús de Nazaret. ¿Quiere conocerlo? Búsquelo. Entregue su vida a Él. Confíe en nuestro Salvador. Confíe en el Señor. Lea su palabra y ella le sacará de muchas dudas y lo librará de todas las supersticiones y mentiras con las cuales usted ha crecido. ¿Cómo? A través de su palabra, que glorifica a nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra es el mensaje de nuestro Dios, de nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.